Organizándonos para triunfar con la palabra de Dios. Vamos a estudiar de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional, el libro Segunda de Crónica, del capítulo 10 en adelante. Roboam fue a Siquem porque todos los israelitas se habían reunido allí para proclamarlo rey. De esto se enteró Jeroboam, hijo de Nabat, así que volvió a Egipto, que es a donde había huido del rey Salomón, cuando lo mandaron a buscar. Él y todo Israel fueron a ver a Roboam y le dijeron: su padre nos impuso un yugo pesado, alívienos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima. Así serviremos a su majestad. Váyanse por ahora, respondió Roboam, pero vuelvan a verme dentro de 3 días. Cuando el pueblo se fue, el rey Roboam consultó con los ancianos que en vida de su padre Salomón habían estado a su servicio. ¿Qué me aconsejan ustedes que les responda a este pueblo?, preguntó. Ellos respondieron: si su majestad trata con bondad a este pueblo y condesciende con ellos y les responde con amabilidad, ellos les servirán para siempre. Pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. ¿Ustedes qué me aconsejan?, le preguntó. ¿Cómo debo responderle a este pueblo que me dice: alívienos el yugo que su padre nos echó encima? Aquellos jóvenes que se habían criado con él le contestaron: el pueblo le ha dicho a su majestad: su padre nos impuso un yugo pesado. Hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndale de este modo: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él le impuso un yugo pesado, yo le aumentaré la carga, y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Al tercer día, en la fecha que el rey Roboam había indicado, Jeroboam regresó con todo el pueblo para presentarse ante él. Pero el rey Roboam le respondió con brusquedad, rechazó el consejo de los ancianos y siguió más bien el de los jóvenes. Le dijo: si mi padre le impuso un yugo pesado, yo le aumentaré la carga. Si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Y como el rey no escuchó al pueblo, las cosas tomaron este rumbo por voluntad de Dios. Así se cumplió la palabra que el Señor le había comunicado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahía el silonitas. Cuando se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerle caso, todos los israelitas exclamaron a una: pueblo de Israel,
todo a su casa, y tú, David, ocúpate de los tuyos. ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Así que se fueron cada uno a su casa. Sin embargo, Roboam siguió reinando sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Más tarde, el rey Roboam envió a Adonirán para que supervisara el trabajo forzado, pero los israelitas lo mataron a pedradas. A dura pena logró el rey subir a su carro y escapar a Jerusalén. Desde entonces Israel ha estado en rebelión contra la familia de David. Roboam llegó a Jerusalén y movilizó a los 80,000 guerreros selectos en total para hacer una guerra contra Israel y así recuperar el reino. Pero las palabras del Señor vino a Semaías, hombre de Dios, y le dio este mensaje: diles a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas que están en Judá y en Benjamín, que así dice el Señor: no vayan a luchar contra sus hermanos, regrese cada uno a su casa, porque es mi voluntad que esto haya sucedido. Y ellos obedecieron las palabras del Señor y desistieron de marchar contra Jeroboam. Roboam se estableció en Jerusalén y fortificó las siguientes ciudades de Judá: Belén, Están, Tecoa, Besur, Socó, Adulán, Gaz, Maresat, Zid, Adorayim, Laquis, Azekaz, Zorá, Ailón y Hebrón. Estas ciudades fueron fortificadas en Judá y en Benjamín. Roboam nombró gobernante, reforzó las fortificaciones, almacenó en ellas víveres, aceites y vino, y las armó a todas con escudos y lanza. Así fortificó completamente todas las ciudades y quedó en posesión de Judá y de Benjamín. De todas las regiones de Israel llegaron sacerdotes y levitas para unirse a Roboam. Los levitas abandonaron sus campos de pastoreo y demás posesiones para irse a Judá y a Jerusalén, ya que Jeroboam y su hijo le habían impedido ejercer el sacerdocio del Señor. En su lugar, Jeroboam había nombrado sacerdote para los santuarios paganos y para el culto a los machos cabríos y a los becerros que había mandado hacer. Tras los levitas se fue gente de todas las tribus de Israel que con todo el corazón buscaban al Señor, Dios de Israel. Llegaron a Jerusalén para ofrecer sacrificio al Señor, Dios de sus antepasados. Así consolidaron el reino de Judá y durante 3 años apoyaron a Roboam, hijo de Salomón, y siguieron el buen ejemplo de David y Salomón. Roboam
se casó con Mahalat, hija de Jerimot, el hijo de David, y de Abihail, hija de Eliad y nieta de Isaí. Los hijos que ella le dio fueron Jeús, Semaría y Zahán. Después se casó con Macá, hija de Absalón. Los hijos que ella le dio fueron Abías, Atais, Sisa y Selomí. Roboam amó a Macá, hija de Absalón, más que a sus otras esposas y concubinas. En total tuvo 18 esposas y 70 concubinas, y fue parte de 28 hijos y de 60 hijas. Roboam puso como jefe de sus hermanos a Abías, hijo de Macá, pues tenía la intención de hacerlo rey, y actuó con astucia, pues a sus otros hijos le dio víveres en abundancia, le consiguió muchas esposas y los dispuso por todo el territorio de Judá y de Benjamín, por todas las ciudades fortificadas. Después de que Roboam consolidó su reino y se afirmó en el trono, él y todo Israel abandonaron la ley del Señor y le fueron infieles. Por eso, en el 5º año del reinado de Roboam, Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén con 1,200 carros de combate, 70,000 jinetes y una innumerable multitud de libios, suquíes y cusitas procedentes de Egipto. Sisac conquistó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces el profeta Semaías se presentó ante Roboam y los jefes de Judá, que por medio de Sisac se habían reunido en Jerusalén, y les dijo: Así dice el Señor: como ustedes me abandonaron, ahora yo también los abandono, para que caigan en manos de Sisac. Los jefes israelitas y el rey confesaron con humildad: el Señor es justo. Cuando el Señor vio que se habían humillado, le habló nuevamente a Semaías y le dijo: puesto que han mostrado humildad, ya no voy a destruirlo. Dentro de poco tiempo lo libraré. No voy a permitir que Sisac ejecute mi castigo sobre Jerusalén, aunque sí dejaré que lo someta a su dominio, para que aprendan las diferencias que hay entre servirme a mí y servir a los reyes de otros países. Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén y llevó los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Se lo llevó todo, aun los escudos de oro que Salomón había hecho. Para reemplazarlo, el rey Roboam mandó hacer escudos de bronce y los puso al cuidado de los jefes de la guardia que custodiaban la entrada del palacio real. Siempre que el rey iba al templo del Señor, los guardias lo acompañaban portando los escudos, pero luego los devolvían a la sala de los centinelas.
Por haberse humillado Roboam y porque aún quedaba algo bueno en Judá, el Señor apartó su ira de él y no lo destruyó por completo. Así que el rey Roboam afirmó su trono y continuó reinando en Jerusalén. Su madre era una amonista llamada Noamá. Roboam tenía 41 años cuando ascendió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad donde de entre todas las tribus de Israel el Señor había decidido habitar. Pero Roboam actuó mal, porque no tuvo el firme propósito de buscar al Señor. Los acontecimientos del reinado de Roboam, desde el primero hasta el último, incluyendo las constantes guerras que hubo entre Jeroboam y él, están escritos en las crónicas del profeta Semaías y del vidente Aidud. Cuando Roboam murió, fue sepultado en la ciudad de David y sus hijos Abías lo sucedió en el trono. En el año 18 del reinado de Jeroboam, Abías ascendió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 3 años. Su madre era Micaía, hija de Uriel de Gilbea. Hubo guerra entre Abías y Jeroboam para ir al combate. Abías escogió a 400,000 guerreros valientes. Jeroboam, por su parte, escogió a 800,000 y le hizo frente. Abías subió al monte Semarayim en la sierra de Efraín y gritó: Jeroboam, israelitas, escúchenme todos ustedes. ¿No saben que el Señor, Dios de Israel, concedió para siempre el reino de Israel a David y a sus descendientes mediante un pacto inalterable? Sin embargo, Jeroboam hizo de Nabat, oficial de Salomón, hijo de David, se rebeló contra su señor. Unos hombres ociosos y malvados se unieron a Roboam, hijo de Salomón, cuando éste era joven y débil de carácter, y se le impusieron de modo que no pudo hacerle frente. Ustedes piensan que ahora, por ser muy numeroso y por tener los becerros de oro, esos ídolos que Jeroboam le hizo, pueden oponerse al reino del Señor, aunque él se lo ha entregado a los hijos de David. Hasta expulsaron a los descendientes de Aarón, que son los sacerdotes del Señor y de los levitas. En su lugar han nombrado sacerdote y a cualquiera que trae un ternero y 7 carneros, los consagran como sacerdotes de los dioses falsos, tal como lo hacen los pueblos paganos. Nosotros, en cambio, no hemos abandonado al Señor, porque Él es nuestro Dios. Los descendientes de Aarón siguen siendo nuestros sacerdotes que sirven al Señor
y los levitas son los encargados del culto. Todos los días por la mañana y por la tarde ofrecen al Señor los holocaustos y queman el incienso. Además, todas las tardes colocan el pan consagrado sobre la mesa de oro puro y encienden las lámparas del candelabro de oro. Desen cuenta de que nosotros, si mantenemos el culto al Señor nuestro Dios, a quien ustedes han abandonado, así que Dios con su sacerdote va al frente de nosotros. Las trompetas están listas para dar la orden de ataque contra ustedes, israelitas. No peleen contra el Señor, Dios de sus antepasados, pues no podrán vencerlo. Para tenderle una emboscada a Abías, Jeroboam situó parte de sus tropas detrás del ejército de Judá, mientras que el resto de sus tropas lo mandó al frente. Cuando los de Judá miraron hacia atrás, se dieron cuenta de que los israelitas lo atacaban también por las retaguardias. Entonces clamaron al Señor y los sacerdotes tocaron las trompetas. En el momento en que los de Judá lanzaron el grito de guerra, Dios derrotó a Jeroboam y a los israelitas, dándole la victoria a Abías y Judá. Los israelitas intentaron huir, pero Dios lo entregó al poder de Judá. Abías y su ejército le ocasionaron una gran derrota, matando a 500,000 soldados selectos de Israel. En esa ocasión fueron humillados los israelitas, mientras que los de Judá salieron victoriosos porque confiaron en el Señor, Dios de sus antepasados. Abías persiguió a Jeroboam y le arrebató las ciudades de Betel, Gesaná y Efraín con sus respectivas aldeas. Durante el reinado de Abías, Jeroboam no pudo recuperar su poderío. Al final, el Señor lo hirió y Jeroboam murió. Abías, en cambio, siguió afirmándose en el trono. Tuvo 14 esposas, 22 hijos y 16 hijas. Los demás acontecimientos del reinado de Abías y su conducta y sus obras están escritas en el comentario del profeta Aidud. Abías murió y fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Asa lo sucedió en el trono. Durante su reinado, el país disfrutó de 10 años de paz. Hermanos, a través de su palabra, Dios Padre Creador habla a su creación. Cuando elige la Biblia de tu preferencia y la estudia por libro, por versículo o por tiempo, Antiguo o Nuevo Testamento, muchas veces puede no entender la narración de la historia, pero hay un mensaje oculto en cada una de ellas, y es que desde la creación Dios Padre viene hablando a su Hijo
no importa en el tiempo que se encuentre viviendo. Y ese tesoro escondido se encuentra aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y pidiendo el auxilio de ese Espíritu Santo que al aceptar a Cristo viene inmediatamente a socorrernos a cada uno de nosotros, a capacitarnos para estar en la presencia del Padre de la mano de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. El libro de Crónicas en el Antiguo Testamento viene a ser un recuento histórico de la vida de los gobernantes y reyes de aquellos tiempos que abusaron de la confianza y profanaron las normas y leyes que Dios Padre había creado al principio y que sus antepasados obedecieron. Muchos de ellos tuvieron consecuencias que lo llevaron a la tumba y guerreros innumerables muertos. Ahora, Dios, cada vez que cualquiera de nosotros lee el libro de Crónicas, que hace muchos años ya pasó, por eso se llama Crónicas de los Reyes, es un recuento histórico de la vida política del pueblo que Dios amó por ser el más débil y por tener una promesa con su antepasado Abraham. Cuando lo lees, tú hoy encuentras un mensaje de Dios en él para tu vida diaria hoy. Por eso es que Dios habla ayer, hoy, siempre a través de su palabra. Elige la Biblia de tu preferencia. En este caso tenemos la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional. Pero cualquiera que sea la Biblia que tenga a mano, te invito a estudiar el libro Segunda de Crónicas. También te invito a que descubra los significados y el origen que el diccionario bíblico ilustrado Holman está hablando sobre ese libro. El título en español de Crónicas, dice el diccionario, deriva del latín chronicon, que Jerónimos le aplicó a estos escritos. Él escribió estos materiales como una crónica de toda la historia sagrada. El título de lo griego en paraleipomena, que significa cosa omitidas, ese título refleja la idea de que Crónica se considera un suplemento del material de Samuel, Primera y Reyes, aunque esto ciertamente no es el caso. El título hebreo se halla más cercano a la esencia, significa acción o hecho de la época o los tiempos. No obstante, los libros hacen más que relatar las diversas acciones de las personas de aquella época. Crónicas se centra en los hechos más importantes de aquellos tiempos o, en realidad, de cualquier época, es decir, la edificación de la casa de Dios. Esta era, desde luego, el templo de Jerusalén, pero la casa de Dios trasciende aquel edificio. La expresión de David, en la casa de Jehová moraré por largos días, como dice el Salmo 23 en el versículo 6,
En la casa de Jehová moraré por largo día. Se refiere a morar para siempre con Dios y su pueblo en la morada de Dios. En sentido definitivo podríamos equiparar la casa de Dios con su reino. En conformidad con esto, el escritor o los escritores del libro de Primera y Segunda de Crónicas nos recuerdan que las acciones más importantes son aquellas mediante las cuales el reino de Dios se edifica en el corazón de la persona. Importancia del lugar que ocupa Crónicas en el canón. Crónicas, Esdras y Nehemías se encuentran dentro de la hagiografía, que significa escritos santos, que constituyen la tercera visión del AT, el orden de la versión española, que ubica Crónicas, Esdras y Nehemías después de Samuel y después de Reyes. Se remonta a la época. La Biblia hebrea coloca Crónicas como el último libro de la T, inclusive después de Esdras y Nehemías. Es indudable que Crónicas ya ocupaba este lugar en la época de Cristo, ya que él citó a Zacarías como el último profeta mencionado, quien padeció una muerte violenta. Véalo esto en Segunda de Crónicas 24, 20 a 22, y también habla de esto Mateo 23, 35 y Lucas 11, 51. Existen tres enfoques que tratan de explicar por qué los hebreos concluyeron el AT con Crónicas. Las primeras es la opinión de que Crónicas fue el último libro que se aceptó dentro del canón veterotestamentario. La segunda es que el autor o autores de estos libros escribió primero Esdras y luego Nehemías, y después escribieron Primera y Segunda de Crónicas. La tercera y más probable es que el AT concluya con el control providencial de Dios sobre la historia a fin de reconstruir su casa en Jerusalén. La amonestación final del AT hebreo es, pues, para que el pueblo de Dios suba a Jerusalén a edificar la casa de Dios, como lo menciona Segunda de Crónicas en el capítulo 36 al 23. Además, la promesa final de Dios es bendecir con su presencia a aquellos que verdaderamente asciendan, estén para edificar el templo, como lo dice Segunda de Crónicas 36, 23. De manera que ayer, hoy y siempre, Dios habla a través de su palabra, y Dios Padre ha permitido que así como Él creó a la humanidad y todo lo creado por Él, el hombre fuera instruido, iluminado, para que usara ese juego de escribir y colocar los libros. Pero en realidad, la importancia, aunque el diccionario mencione la duda que pudiera existir qué libro fue primero, la importancia aquí es que todos los libros fueron inspirados por Dios
y que el orden en que fueron colocados o aceptados para ser uno primero que otro no tiene tanta importancia como sería reconocer que Dios nos ama con un amor tan grande que cuida de su creación, de su criatura, por la inmensa misericordia y piedad que tiene para con ellos, que utiliza al hombre y le ilumina para que haga lo que en ese momento Él decide que así sea por el bien de la humanidad. Estos grandes escritores, exégetas y biblistas y escuelas bíblicas que organizaron estos libros y que lo plasmaron en un libro llamado Biblia, lo pusieron en el orden que correspondió en ese tiempo. Aquí la importancia es que al leer reconozcamos qué me dice a mí esa palabra en ese momento para que yo pueda conectar con Jesús, con el Espíritu Santo y tener esa relación personal con el Padre. El diccionario siempre nos va a hablar de que la autoría y la fecha y la fuente de crónicas y libros primera y segunda de crónica tienen un concepto social político por los hechos que transcurrieron, pero en la lectura del humano hacia la conexión con Dios, lo que vale es qué me dice a mí hoy para que sea yo el que lleve el plan salvístico del Padre en mis hombros y pueda ser la vasija que use Él para edificarme a mí y a los demás. Cada uno tiene un compromiso con su Padre Creador y cada uno de nosotros se debe a la obediencia y respeto a Dios para que Él pueda usarnos a su manera para la gloria y honra de su nombre y el precio de una muerte en cruz de su Hijo, que piedad y misericordia derramó por cada uno de nosotros, sea válido. Con la fuerza del Espíritu Santo podemos lograrlo y no importa cuántas veces hayamos caído, lo importante es reconocer que Dios nos ama.